Buen día, mi nombre es Amaya Adriano Jesús Emiliano, estudiante de robótica en la Escuela ESIMA Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional. Este es un video para la asignatura de Ingeniería Eléctrica. En este video les estaré hablando acerca de lo que es la corriente eléctrica, la corriente alterna, corriente directa, la forma en la que estas corrientes se producen, así como también veremos algunas características de ambas para identificar cuál es la mejor. También estaremos viendo lo que es la diferencia entre la fase y positivo, la diferencia entre la tierra y negativo, lo que es la tierra física, que es un sistema trifásico, entre otras cosas. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material, o también puede ser definido como un flujo de partículas cargadas. Pueden ser electrones o iones, y estos se mueven a través de un conductor eléctrico o un espacio. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna o corriente eléctrica variable es aquella en la que las cargas eléctricas cambian el sentido de movimiento de manera periódica. Es decir, se le denomina corriente eléctrica alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Esta corriente alterna se produce cuando un conductor por el que circula una corriente eléctrica, la polaridad de la diferencia de potencial varía, por lo que la corriente no fluye en la misma dirección, sino que alterna, de aquí el nombre corriente alterna, ya que en primera ocasión fluye hacia una dirección y después hacia otra. Por otro lado, la corriente directa es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en una sola dirección o en el mismo sentido del circuito. Es decir, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor. Esto entre dos puntos de distinto potencial y también de diferente carga eléctrica. Debemos resaltar que esto no cambia con el tiempo, es decir, su sentido no se ve afectado por el tiempo. A diferencia de la corriente alterna, en la corriente directa o continua, las cargas eléctricas siempre fluyen o circulan en la misma dirección. La corriente directa o continua es posible producirla no solo con un dínamo, sino que también a través de un alternador y después con la ayuda de corriente alterna se realiza un proceso de enderezamiento, esto con la ayuda de diodos o puentes rectificadores. Ok, pero ¿cuál de estas es mejor? Para poder analizar y entender cuál de estas es mejor, tendremos que ver las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Primero hablaremos de las ventajas que tiene la corriente alterna. Una de las primeras ventajas que tiene es que los generadores son mucho más eficientes que los generadores de la corriente continua. Nos es posible generar cambios de tensión e intensidad de manera económica y muy segura con la ayuda de los transformadores, así como también es mucho más fácil transportar energía a mayores distancias y a menos tensión utilizando menos conductores eléctricos. También nos permite un mayor rango de voltajes con el uso de transformadores. La corriente alterna también se puede convertir a corriente continua con la ayuda de rectificadores. Y uno de los más importantes es que disminuiremos el riesgo de fenómenos o catástrofes relacionados con el uso de energía eléctrica, tales como corrosiones electrolíticas y la magnetización de piezas. La corriente alterna se puede utilizar en el alumbrado público, así como también con electrodomésticos, como por ejemplo las máquinas de lavado de autos. Esto ya hablando de una forma industrial. Otro ejemplo de un electrodoméstico podría ser una licuadora. Ahora les estaré hablando acerca de las ventajas de la corriente directa. Es muy sencillo, por así decirlo, almacenarla, ya que se puede almacenar en forma de baterías, lo que nos permite tener una fuente de energía disponible para los dispositivos que requieran de esta. Hablando de baterías, otra ventaja que tiene es que en algunas ocasiones las baterías pueden ser recargables. El uso de la corriente continua es mucho más seguro que la corriente alterna. Esto ha permitido desarrollar múltiples soluciones para aplicarlas a fines domésticos. Otra de sus ventajas es que permite un uso de voltajes más bajos para transmitir electricidad por medio de cables. Algunas aplicaciones de la corriente directa son automóviles,
sistemas de transporte subterráneo o ferrocarriles, telefonía móvil, computadores o todo dispositivo o aparato que requiera del uso de baterías. Ahora bien, es un hecho que la corriente alterna supera a la corriente continua, ya que superó las limitaciones que aparecían al emplear la corriente continua, el cual es un sistema ineficiente para la distribución de energía a gran escala. Esto debido a los problemas que se tenían en la transmisión de potencial. Diferencias entre fase y positivo, neutro y negativo. Cuando se habla de cables fase y neutro, hacemos referencia a circuitos eléctricos de corriente alterna. Por el contrario, cuando nos referimos a positivo y negativo, nos estamos refiriendo a circuitos eléctricos de corriente continua. La fase es un término que hace referencia al conductor activo, es decir, al conductor que transporta la corriente eléctrica normalmente desde la red hasta un enchufe o interruptor localizado en nuestra casa u oficina. Es decir, el cable de fase es por el que entra la corriente eléctrica. Por otro lado, el neutro es un conductor con potencial cero. Su función es precisamente producir un desequilibrio, una diferencia de potencial que permita la existencia de corriente eléctrica por el conductor fase. Sin el neutro no se puede producir una corriente eléctrica, a menos que la diferencia de potencial se produzca utilizando directamente tierra. Si el neutro falla, se producen desequilibrios de carga y produce peligrosos sobretensiones en los receptores conectados entre fase y neutro. Esto es muy común en las redes de distribución de baja tensión. Regular en una instalación eléctrica convencional, la fase será simbolizada o, mejor dicho, se utilizarán cables de color negro, marrón o gris, mientras que para el neutro se utilizarán azul o blanco. ¿Qué es tierra física? La tierra física es un sistema de protección o seguridad que todas las instalaciones eléctricas deberían de tener. Esto debido a que todos los sistemas eléctricos generan cargas que se deben liberar para no dañar a los dispositivos, equipos o personas que estén a su alrededor. La tierra física es llamada así porque literalmente la instalación eléctrica se conecta directamente a la tierra. Esto se hace normalmente mediante una varilla principalmente de cobre o aluminio, aunque en realidad puede ser con cualquier tipo de metal siempre y cuando tenga una aleación que le haga altamente conductivo. Esta varilla puede llegar a medir 2 o 3 metros de largo. Esta varilla se debe enterrar en la tierra donde se van a descargar las cargas eléctricas, o mejor dicho, las corrientes eléctricas no deseadas. Por lo regular se espera que sea en un terreno húmedo, esto porque permite una mejor transmisión de electricidad. De lo contrario, se puede complementar la instalación con una tierra especial que está compuesta por minerales que atrapan la humedad y ayudan a la transmisión de electricidad. En muchas ocasiones la tierra es complementada con un pararrayos. Este pararrayos debe estar directamente conectado a la tierra. Suponiendo que no existiera una tierra física y cayera un rayo en una instalación eléctrica, toda la corriente que generaría el rayo afectaría todos los equipos eléctricos y se quemarían muy fácilmente. De igual forma, si una casa no cuenta con tierra física, con el paso del tiempo, los aparatos eléctricos se irán fundiendo. Esto debido a que constantemente estarán recibiendo pequeñas pero constantes cargas eléctricas, al igual que también podrían dar descargas eléctricas a las personas cuando las toquen, y esto puede llegar a ser muy peligroso. En sí, la eficacia de la tierra física no cae en la varilla que se planta, sino más bien en el cableado. Este cableado eléctrico debe ser adecuado y este cableado eléctrico debe hacer que todas las cargas eléctricas no deseadas se dirijan hacia la tierra física. ¿Qué es un sistema trifásico? Un sistema trifásico, un sistema combinado de tres circuitos de corriente alterna. Es decir, es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas. Estas corrientes alternas monofásicas deben ser de igual frecuencia y magnitud y presentar una diferencia de fase entre ellas de 120 grados eléctricos. Es necesario que un sistema eléctrico tenga un ángulo
de desfasamiento de 120 grados eléctricos para que de esta forma se mantengan un correcto balance y no ocurran errores.